Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Yo quedé fascinada con la adaptación cinematográfica de esa novela, Los renglones torcidos de Dios, que fue llevada al cine por un director que ha sido muy alabado por la crítica con sus otras producciones, Oriol Paulo, una adaptación yo creo que espléndida, como tú dijiste, y siéndote sincera, Carmen, me ha gustado más la película que la novela. Y hablo de gustos, porque sin lugar a dudas la novela de Torcuato Luca de Tena tiene la hechura del género novelesco, es una novela que te mantiene también en esa dualidad de preguntarte si tiene razón el personaje principal o no. Y creo que hay, como en toda buena trama, unos meandros y unas historias secundarias que son muy interesantes, que es la vida dentro de un sanatorio psiquiátrico en el año 1979 en la España, que ya había aprobado su constitución y que estaba todavía imbuido en ese proceso de transición política post-franquista. En ese debate que había en la ciencia y que fue sugerido por David Cooper en su movimiento que fue bautizado como antipsiquiátrico, una manera de visualizar las enfermedades mentales psiquiátricas de una forma diferente, no como delincuentes que hay que trancar, sino como personas que hay que ayudar a convivir con nosotros y adaptarse, y no utilizar entonces todo aquel andamiaje de encierro y de incluso hasta de violencia, Carmen, no solamente por medicaciones inhabilitantes, por mantener recluidos para que la sociedad no vea esos renglones torcidos, como dice el título. Ese debate todavía está servido dentro de la psiquiatría. Hay quienes creen, como el personaje del director de el sanatorio La Virgen de la Fuentecilla, donde se va a desarrollarse la obra, él piensa que no hay que poner rejas, que hay que dejar que los enfermos mentales pasen, que la psicoterapia puede ser un buen camino también, junto con otros tratamientos que son muy paradójicos en la película, como son los electroshocks, que lamentablemente todavía hoy se utilizan, aunque la verdad que ha evolucionado lo suficiente el tratamiento como para que no sea tan esperpéntico. La pregunta que se abre siempre cuando hay una buena obra que nos mantiene en vilo, siempre hay una pregunta que responder, y en este caso la pregunta es: ¿estaba loca Alice Gould, la protagonista? ¿Tenía razón cuando decía, nada más iniciar la película y la novela, que ella está secuestrada legalmente por un marido que quiere quedarse con su fortuna y por eso ha apelado a un diagnóstico psiquiátrico falso? ¿Será verdad que ha entrado a ese sanatorio para investigar la muerte de un chico llamado Damián, que ella ve ese caso en el telediario y a partir de ahí, o su mente o en realidad, en la vida real, el padre de este chico le encarga que investigue si acaso Damián fue asesinado y no murió por suicidio, como se dijo? Yo pienso que hay una sustancia científica muy solvente y muy adaptada a la época, porque la psiquiatría ha ido evolucionando. De eso vamos a hablar hoy, del autor de esta novela, porque no solamente dice Vallejo Nájera, un psiquiatra muy destacado en España, que fue muy destacado, que no solamente él investigó cantidades de investigaciones y de libros al respecto, sino a lo que se llamaba entonces la esquizofrenia paranoide, y hoy en día se ha rebautizado y se ha reconceptualizado como un trastorno delirante, y veremos luego las diferencias, sino que además Torcuato Luca de Tena se internó durante 18 días en una institución psiquiátrica, y varios de los personajes que desfilan en la trama fueron, digamos, la construcción de personajes reales. A veces se acaba haciendo un mosaico, ¿no?, en la ficción, de una serie de cosas que tú ves en la realidad, como hacía Proust con sus personajes. La trama empieza con una escena muy ambigua. Alice Gould llega con un señor maduro
a estas instalaciones y él le pregunta si de verdad ella va a tener la valentía de poder soportar el estar allí, y ella, con un gesto de dama de sociedad, porque es una mujer que ha heredado una fortuna de su padre, es una mujer muy sola, es una mujer que su madre murió al poco de nacer, no tiene hermanos, el padre ha muerto, el padre inglés, de ahí su apellido, también ha muerto, no tuvo hijos porque su marido, Eliodoro, no ha querido, y ella entra con aquella dignidad a aquel mundo en donde poco a poco se la va despojando de toda señal de identidad, y uno se pregunta, bueno, ¿acaso es que uno acaba volviéndose loco, encerrado en estas instituciones, o acaso ya ella cuando llega lo está? Es un personaje, yo creo que bordado por Bárbara Lenin. Yo pienso que de las grandes cosas que tiene esta película es la actuación extraordinaria de ella, que nos lleva a empatizar y que nos hace cómplice de sus certezas, sin uno saber por momentos si son mentiras o son verdades las que ella va desgranando a lo largo de esta trama, que en la película tiene muchos giros muy interesantes, muy propios de este director de cine, en donde se superponen planos y de repente tú crees que nos están narrando el pasado de una escena, de un incendio y de una fuga de enfermos mentales y un asesinato que aparece allí, pero que luego resulta que es realmente contando el futuro. Uno de esos giros cinematográficos que nos permiten mantenernos en esa tensión y también en esa confusión, que es una confusión, Carmen, que cualquier especialista de la salud mental podría presentar en principio. Sí. Ante una enfermedad mental de esta característica. Tengo que andar pisando piedras, Carmen, porque no quiero hacer lo que ahora llaman spoilers. No quiero estropearle al que no ha visto la película el desenlace de la trama. Yo prefiero que el que lea el libro, quien lea el libro y vea la película, saque sus propias conclusiones, aunque ambas obras nos aclaran al final de qué se trata. Yo pienso que podemos quedarnos, y puede ser muy enriquecedor, en la duda y simplemente aprovechar esa oportunidad de entrar a los infiernos de la mente y sobre todo entrar a los infiernos del poder que se ejerce sobre todo aquello que no encaja dentro de lo que consideramos que es la norma, y que Michel Foucault pudo explicar a lo largo de su extensa obra en sus diferentes manifestaciones, ese sometimiento que podemos ver en las cárceles, que podemos ver en los psiquiátricos y que podemos ver en otros lugares de nuestra sociedad, ¿no? Esos personajes secundarios, Carmen, son fascinantes. Por ejemplo, hay unos gemelos que llevan el nombre de Rómulo y Remo, que fueron hijos y se quedaron huérfanos de enfermos mentales del propio sanatorio y que nacen bajo ese encierro y que van a formar parte de la trama de una manera sumamente tierna, porque son de esos enfermos mansos, de lo que nosotros llamamos coloquialmente locos mansos, uno de los cuales establece una conexión afectiva sumamente tierna y significativa para esa Alice Gold, que ha sido desprovista de su identidad. Le han quitado su ropa, le han quitado sus joyas, le han quitado su espacio y la han estigmatizado con el título de loca, como si fuera uno de aquellos seres de la época nazi a quien se le ponía una estrella, ¿no? Ya sea porque tuvieran alguna enfermedad o porque fueran judíos. Hay una humanización, ¿sí? Perdón, a propósito de lo que dices, de la realidad y la falsía, la ficción, insiste un oyente, y es cierto, en la película recuerda que ella finge, y el diagnóstico del médico arreglado es se tiene que decir que eres capaz de engañar a cualquier especialista por el mismo padecimiento. Y uno se queda, no en el libro, pero sí en la película, como con la confusión, porque la película descarga en ella toda la trama. En el libro no, en el libro hay otros personajes muy potentes. Sí, lo que pasa es que, claro, a pesar de que el largometraje tiene más de 2 horas,
que ahora es raro que sea así, tú tienes que hacer una elección, ¿no? Con qué te quedas, porque es imposible todo aquel despliegue, como tú dices, de personajes secundarios que son fascinantes, como aquella mujer que se cree una duquesa y que tiene un delirio de grandeza y otros muchos, ¿no? Ella se queda con esos gemelos en la película, quiero decir, se queda con un señor que es un personaje muy interesante, porque qué curioso que alguien que sufre de una fobia, que no debería ser un criterio de encierro, que sufre de fobia al agua, la hidrofobia, que por cierto es uno de los síntomas de la rabia. Cuando la gente ya desarrolla la enfermedad, que ya es muy tarde, ese es el síntoma principal que permite saber que alguien tiene rabia. Como aquí hay muchos hurones y muchos de ellos tienen rabia, es bueno saber que eso es un síntoma de esa enfermedad. Y también hay pues enfermos, hay toda una escala de enfermos, y así como hay escalas, hay lugares como las jaulas en las que se encierran a los oligofrénicos que ni siquiera saben manejar la comida ni los excrementos y que están bajo un infierno dantesco permanentemente, ¿no? Yo pienso que la película nos permite empatizar con esos seres que muchas veces, la mayoría de las veces, vemos con desprecio, asco o miedo, que pululan a veces por nuestra ciudad y que todo el mundo lo que clama es que los encierren. Hay algunos que nos criamos en nuestros pueblos con enfermos mentales que sufrían crueldades, pero que también se les daba platos de comida, se conversaba con ellos y como que se les admitía de alguna manera, aunque fuera con cierto temor, en este mundo en el que hasta los muertos se nos esconden y todo el rito funerario es una cosa express últimamente, ¿no? Te mueres en la noche y ya al mediodía del día siguiente ya estás enterrado, sin darle a la gente a veces tiempo a que llegue la familia, en fin, esto que se ha acelerado sobre todo con el COVID. Vivimos de espalda a todo lo que no nos cause placer. Esto nos recuerda que la vida no es perfecta, ¿no? Tú decías que efectivamente hay esa sensación de que quizás Alice Gold dice la verdad, quizás el marido, que también luego se ve que ha vaciado sus cuentas, ha utilizado el argumento de su enfermedad mental, se le acusa de haberlo intentado envenenar en varias ocasiones y por eso es internada, pero ella dice que en realidad ella amañó todo, incluso fue ella, dice, la que escribió la carta del doctor Donadío, que es quien advierte que es una mujer brillante que puede confundir a cualquier psiquiatra que sea novato, ¿no? Entonces, digamos que el antagonista de esta historia, espléndido también el actor, el personaje de Samuel Alvar, que es el director de ese psiquiátrico, que ha puesto unas medidas modernizadoras, entre comillas, porque es el que ha quitado las rejas, es el que ha permitido que los enfermos puedan elegir por dónde pasean, por unos jardines muy hermosos, es el que ha puesto talleres de arteterapia y talleres de terapia ocupacional que se han revelado desde luego muy útiles en la rehabilitación de los enfermos mentales. Es el antagonista porque es el único que se resiste a esos encantos del personaje y siempre afirma: no se metan en el delirio de ella, porque hay dos personajes que están, yo creo que muy mal logrados en la novela y sin embargo muy bien logrados en la película, que son los dos psiquiatras, Montserrat Castell y el doctor Arellán, que en el libro tienen unos comportamientos seductores y extraños, como por ejemplo Montserrat cuando la recibe la invita a una copa de alcohol, y en el caso de Arellán se deja seducir y pierde su objetividad ante este personaje que además tiene un discurso de una inteligencia extrema, ¿no? Que son características que por otro lado pueden encajar perfectamente dentro del diagnóstico que supone el doctor Samuel Alvar. Hay una serie de situaciones que alimentan esa ambigüedad, Carmen, porque se le ha pagado una cuota extra al doctor Alvar para que trate bien a Alice Gould, y eso ayuda a la confusión en la que la película, voy a hablar de la película porque sobre todo es lo que hemos elegido, nos mantiene, ¿no? Y no es fácil. Yo, a pesar de que había leído el libro hacía unos años y tuve que releerlo para el diván,
hay un momento en que tú te quedas traspuesta y además tú empiezas a simpatizar, porque si tú no llegas mal a una institución de esta característica, desde luego a cualquiera de nosotros nos internan, nos echan agua fría con una manguera a gran presión, nos encierran, nos amarran, nos meten antipsicóticos y tranquilizantes, y yo dudo mucho, Carmen, que uno salga bien parado de ahí. Es decir, cualquiera se induciría dentro de un estado de enfermedad mental con todos estos tratamientos que se supone que mejoran al paciente, pero que lo que hace es neutralizar la necedad que pueden producir en aquellos que se consideran cuerdos. La mayoría de los tratamientos, lamentablemente, de los enfermos está enfocado en que no molesten, y de hecho así hablan a raíz de el enfermo mental que presuntamente tiró un blog y mató a una persona creo que hace, no sé si fue en diciembre o a finales de noviembre aquí en la capital. Lo que se dice es: los locos andan sueltos. Bueno, qué pena que las familias lo que quieren es salir de sus enfermos mentales y encerrarlos, y no hay una educación, ni yo no digo que sea fácil, Uh-huh. no lo es. Porque Mira, la energía que puede tener un enfermo mental es tremendo, ¿no? Dice, ese tipo de encierro, sobre todo para personas pudientes, ¿ha existido alguna vez aquí? Bueno, sí, pero no con esa profesionalidad, independientemente de las miserias que vemos en la película. Pero claro que aquí existen esos lugares. Sí, hay varias, bueno, además de el padre Villini, que ha sido remozado, existen unidades de internamiento, por ejemplo en el Moscoso Puello y en otras clínicas privadas. Es muy difícil cuando, por ejemplo, a mí me llaman porque hay alguna persona que tiene un cuadro psiquiátrico. La gente a veces no entiende que, bueno, el psicólogo puede hacer algún tipo de trabajo un poco limitado en ocasiones, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Y de la etapa en la que se encuentra el enfermo. Hay una parte de rehabilitación que para que aprendan a convivir, que es muy útil, y que muy pocos psicólogos están integrados, porque está muy medicalizado. Es decir, una persona con un trastorno mental psiquiátrico lo que tiene es que estar noqueado, lo que tiene es que no molestar, y si es posible que esté encerrado en un país en donde tú ni siquiera ves casi nunca, salvo en acontecimientos especiales organizados para el efecto, a chicos con síndrome de Down y otras condiciones. Es decir, esta es una sociedad que vive escondiendo los seres de los que se avergüenzan. Y yo pienso que la película permite el que podamos ver que son seres humanos, que se tejen afectos alrededor de ellos, que hay un apoyo que Alice Gold y una alianza que Alice Gold puede sentir como un alivio con este hombre que sufre de hidrofobia, con estos gemelos que uno de ellos, el único que habla, le dice: tú eres nuestra madre, con una chica que tiene una catatonia que la hace moverse constantemente. Yo pienso que es una gran oportunidad de darnos cuenta que hay un ser humano detrás de este trastorno, que no solamente hay una etiqueta, y que uno puede establecer determinadas conexiones afectivas que son para el enfermo y para nosotros de mucho enriquecimiento. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.